Estamos próximos a las elecciones generales en la segunda vuelta, un hecho inédito que vamos a vivir precisamente el día domingo. Pero todavía hay mucha gente que está indecisa, no sabe por quién va a votar. A propósito, estoy ya en comunicación con Jorge Roberto Márquez. Él es politólogo y con él vamos a hablar en los siguientes minutos. ¿Cómo está, Jorge? Buen día, gusto de saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo hasta la gente de Radio Líder Potosí y a toda la Villa Imperial. Jorge, ¿qué deben hacer los políticos estos últimos días y horas? Porque falta poco para cerrar la etapa de la campaña política, para convencer a los indecisos que todavía son los que pueden definir quién va a ganar estas elecciones en la segunda vuelta. Bueno, hay que considerar que una campaña tiene que ser muy disciplinada y más aún en la semana final, a pocos días de lo que es el silencio electoral. Entonces, no queda más que avanzar, cometer los menos errores posibles, y creo que eso lo hemos visto en el debate. Tanto Rodrigo Paz como Tuto Quiroga tenían papeles con los cuales era su apoyo para no meter la pata y no equivocarse, y eso es lo que tienen que hacer estos días en sus cierres de campaña. Ahora, Jorge, ¿qué va a pasar después de las elecciones generales en la segunda vuelta? Gane quien gane. ¿Va a ser el momento de concertación, de bajar tensiones, de buscar diálogo? El que gane tendrá que mostrar más humildad, sencillez, tendrá que ser realmente pues un político que comience a armar un rompecabezas luego de esta dura faena de campaña. Sí, no, gane quien gane, el trabajo arduo que se viene antes del 8 de noviembre son la creación de las comisiones de transición para trabajar con el actual gobierno y saber cuál es realmente el estado del Estado y saber cómo estamos para hacer las reformas correspondientes, que esa es una de las tareas más pesadas, no solamente desde el tema económico, hidrocarburos, educación, temas que son altamente transversales y que obviamente vamos a estar en la necesidad de saber realmente cómo nos están dejando el país, más allá de lo que vemos en medios de comunicación o más allá de lo que podemos suponer. Ya a partir del 8 de noviembre se van a tener que empezar a trabajar las reformas correspondientes de cuál fuere el ganador. Y esto de acuerdo al escenario que le está dejando el actual gobierno. Entonces se viene una etapa que puede ser algo complicada y todo va a depender de la predisposición que tenga el gobierno de Luis Arce para dar información al gobierno entrante, que ojalá dé la información necesaria y adecuada, porque el nuevo gobierno tiene que hacer un cambio de timón bastante rápido y ágil, y no podemos esperar a descubrirlo por nosotros mismos, porque la crisis va a seguir subiendo, en especial en el tema de hidrocarburos, que es algo muy complicado, que afecta a toda la Bolivia productiva, ya sea formal o informal, y que claro, hay que ponerle un freno a esta falta de combustible para que el país vuelva al movimiento al cual estaba adecuado. Muy buenos días, querido Jorge, te habla Cintia. Respecto a los partidos candidatos, gane quien gane, ya estamos a la vuelta de la esquina para las elecciones de la segunda vuelta. Lo preocupante es la crisis en la que nos encontramos ahora. Cualquiera de los candidatos quienes vayan a entrar a presidente, se viene un gran desafío. Sin embargo, ¿cuál sería la solución para la posgobernabilidad de ambos, gane quien gane? Bueno, lo que se tendrá que buscar es tener una mayoría parlamentaria
para poder aplicar las reformas que son necesarias. Y me refiero a esto, una nueva ley de hidrocarburos, posiblemente modificaciones a la Constitución para que el país vuelva a ser miembro, por ejemplo, de la ALADI y venga inversión extranjera fuerte para ver la búsqueda de gas, la búsqueda de petróleo y demás, que es muy importante, y tener la capacidad de abrir el país al mundo. Esa es una de las reformas más fuertes que van a existir y que van a ser necesarias. Por otro lado, y lo mencionó Rodrigo Paz en el debate, y es raro que no haya mencionado nada Tuto Quiroga, es el cambio de la ley Avelino Cignani, que tiene que ver con la educación, que es una ley muy declarativa y que está muy lejos, uno, de la realidad en que vive el país y en la realidad en que está el mundo. Entonces, aquí no solamente se necesita un cambio estructural, sino también en el nivel educativo, pensando en la Bolivia de aquí a 50 años y viendo las potencialidades que tenemos, ver también que el apoyo vaya más allá de la idea de la agroindustria, y también el de abrirnos a la tecnología y ver variantes que suelen ser más importantes incluso actualmente que el litio, por los precios que te da la bolsa en Chicago, como ser el cacao o el café, que podrían ser la salvación de este país. Y obviamente la industria que no tiene chimeneas, pero que ya está instalada en todo el país, que es el turismo, que es algo que las actuales autoridades han dejado en el olvido. Entonces, hay formas de salir de esta crisis, hay formas de que los dólares vuelvan al país, y básicamente esto yo lo enfocaría a partir del turismo, porque ese tipo de industria ya está totalmente instalada y es aquel brazo operativo que va a ser necesario para que empiecen a llegar dólares al país. Un estudio que se presentó hace poco aquí en La Paz te dice que el turismo por lo bajo te puede traer alrededor de 3,000 millones de dólares en un año. Y esto, si realmente es impulsado por el gobierno y trabajando con las cámaras hoteleras, de turismo, de todo el país, es una cifra que fácilmente se podría doblar y dejaríamos de depender de las materias primas. Y claro, también hay que ver temas como el oro, la contaminación e incluso qué vamos a hacer con el litio en el Salar de Uyuni y si realmente tenemos la capacidad de tener explotación, pero sin contaminar el medio ambiente. Ahora, Jorge, ¿los partidos de la derecha saben hacer política o no? Y me baso en lo siguiente. A ver, el MAS en los 20 años ha logrado resultados, el último sobrepasaba el 53%, después Evo Morales siempre estaba en un promedio del 60-63% y más. Pero ¿qué pasa con la derecha que no le iguala? ¿O definitivamente la izquierda o la derecha se divide demasiado por ambiciones personales? ¿Cuál es la lectura tuya? Porque si hubiera habido un partido fuerte, seguramente ganaba las elecciones y no había segunda vuelta. Bueno, aquí hay varios factores que han hecho que estemos con un sistema de partidos políticos vilipendiado después de la crisis de octubre de 2003. Entre eso que empezó a deshacer el antiguo sistema político de partidos que conocíamos, está la ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas que empezaron a crear partidos pequeños y lamentablemente bajo esa base simplemente hubo un partido nacional hegemónico como fue el movimiento al socialismo. Los cambios dentro del sistema político es algo normal en cualquier parte del mundo, pero en el caso boliviano tiene sus características. La revolución del 52 acabó con los partidos gravitantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el Partido Conservador, el Partido Republicano, el Partido de Izquierda Revolucionaria. Relegó, por ejemplo, al Partido Obrero Revolucionario, que es trotskista y que ahora todavía tiene cierta base y fuerza en las universidades. A partir del MNR y la revolución se crearon nuevos partidos, muchos ya han desaparecido, el Partido Revolucionario Auténtico, el Partido Revolucionario de Izquierda Nacional, que estaba a la cabeza de Juan Lechino Kendo,
pero esa seguidilla de partidos fue relativamente fuerte hasta el 2003. Es más, el Partido Demócrata Cristiano y el PRI nacen bajo la idea del nacionalismo revolucionario, y bueno, son ahora este sistema de partidos nacido en un tiempo determinado, con unas ideas determinadas, que está terminando dando la sorpresa hoy tras el desastre económico y de gobernabilidad que nos llevó el movimiento al socialismo. Entonces, habrá que esperar a que la gente realmente quiera hacer política, deje la idea del apartidismo, porque en una democracia representativa el llegar a un cargo electo tiene como obligación y como base militar en un partido político, y ojalá este nuevo parlamento y estos nuevos actores políticos le devuelvan la seguridad a la gente de que sí se necesita de políticos profesionales, porque realmente con las decisiones que se toman se afecta el día a día de los bolivianos. Entonces tienen una ardua tarea, más allá de cómo hayan llegado a sus curules o de cómo se haya llegado a esta elección. Lo que sí nos está demostrando el sistema político boliviano es que los partidos políticos son importantes, que tienen que competir, que tienen que formar a sus militantes, y que gracias a esa formación y a ver cómo está el panorama nacional, darnos las soluciones que necesitamos. Y casualmente tenemos básicamente a dos opciones que son de liberal y centro, como son el Partido Demócrata Cristiano y Libre, que básicamente nos están hablando de un capitalismo, ya sea tanto para la agroindustria o ya sea de un capitalismo para todos, que es lo que está pregonando Rodrigo Paz, y que posiblemente tenga y pueda abarcar este último a esas clases populares que se han visto relegadas del Estado. Entonces, estamos en un momento más que interesante y habrá ver quién gana este domingo. Ahora, Jorge, a ver si un poco revisamos los titulares de los periódicos, nos damos cuenta que la gente pedía que el MAS se vaya. El MAS nunca más era, pues, en términos generales, y peor aún de Evo Morales, se llame Evo Pueblo, Somos Pueblo o lo que sea, ya no quería saber nada. Eso es lo que quería la población, y como consecuencia de ello, pues hay dos líderes de la derecha que van precisamente a esta segunda vuelta. Ahora, ¿cuál será el criterio de la gente? ¿Qué querrá la gente en este momento? ¿Resolver el problema económico? ¿Ponerle tapones al MAS para que nunca más vuelva? ¿Querrá resolver el tema educativo? Yo escuchaba esta mañana una señora reclamando, por ejemplo, y decía que ninguno de los candidatos habla de educación. Y la educación es fundamental, porque si somos un país ignorante, pues siempre vamos a estar sumidos. Si somos profesionales y estudiamos, vamos a avanzar, porque nadie nos va a tomar el pelo. Como por ejemplo quiso tomarnos el pelo García Linera, que decía que si Evo Morales no volvía a ser presidente, no iba a salir la luna, el sol, en fin, tratándonos a todos de ignorantes. Por eso te pregunto, ¿qué quedará en este momento la población boliviana? ¿Cuál será el verdadero sentir? Bueno, la realidad suele ser más simple de lo que parece. Cuando el estómago está vacío y la billetera está vacía, hay algo que se tiene que llenar. Y eso es lo que va a terminar moviendo a la población. Es por eso también que gran parte de la población boliviana se ha alejado del proyecto del movimiento al socialismo, porque son los errores del mismo MAS los que han creado esta fuerte crisis. Entonces, están buscando una alternativa que devuelva la estabilidad que existía. Un dato no pequeño y que debemos recordar es que cuando la situación económica estaba relativamente bien, el MAS no tenía ningún tipo de competidor y podía ganar cualquier elección.
Al momento en que los estómagos de la gente se ven afectados y su economía se ve altamente afectada, la gente ha optado por una opción diferente. Y este domingo vamos a ver cuál de esas dos opciones que dicen tener las soluciones para el país tienen la posibilidad y la chance de ganar. Ya después de ver lo básico y fundamental, que es la sobrevivencia, que es llenar el estómago, recordemos a Óscar Eid Franco, en 1982, el hambre no espera, todos a San Francisco. Estamos en un escenario similar, que básicamente muchos bolivianos tienen que sobrevivir por las características de la economía y la falta de dólares, la falta de gasolina, la falta de insumos, la afectación a la producción por esto, la falta de medicamentos. Entonces, como ya se ha visto que el problema es el mismo MAS y que no ha tenido la capacidad de darnos las soluciones correspondientes, el voto ha terminado migrando a dos opciones que son muy similares y que esperemos puedan colocar estas soluciones lo más rápidamente posible. Obviamente, después de llenar el estómago y la estabilidad económica, vienen las reformas grandes, los cambios a la Constitución, el cambio de la ley Avelino Cignani, por una ley que sea más científica. Incluso el mismo Magisterio Urbano de La Paz, a la cabeza del profesor Álvarez, salió ayer mencionando que no puede ser que sigamos con esta ley anticientífica, y así la calificó, y en eso tiene razón, porque es una ley declamativa sobre lo bonito que suena que seamos descolonizados, despatriarcalizados y demás, pero que no ha visto la realidad material en la cual vivimos los bolivianos, viven el sistema educativo, fiscal, tanto urbano y rural. Entonces, se vienen reformas que son altamente fuertes y que son necesarias para ver la Bolivia del futuro. Estamos posiblemente en un momento de quiebre muy interesante de nuestra historia, como diría René Zabaleta Mercado, en un momento constitutivo de empezar a ver la Bolivia de los próximos 50 años. Y eso los candidatos y sus equipos parlamentarios tienen que tenerlo muy en cuenta. Estamos en aquel punto donde el reencuentro entre todos y en el que podamos entendernos va a ser fundamental. Ahora, Jorge, en esta campaña para la segunda vuelta, en vez de unidad, lo que se ha visto es más división entre el área rural y también la ciudadanía de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, lo que se quería era la unidad. Sin embargo, ha habido bastante guerra sucia. Ahora, después de las elecciones, si vaya a ganar Tuto o también vaya a ganar Rodrigo, lo que se espera es soluciones inmediatas, pero es la realidad que no se va a tener. ¿Qué es lo que se dice a la población? Bueno, hay que considerar que un sistema de partidos políticos siempre es diverso y que debemos valorar la competencia. Se pensaba que para ganarle al MAS había que estar unidos. La crisis económica nos ha demostrado lo contrario. Una campaña electoral hay que ganarla con votos, hay que ir y hay que competir. La unidad como tal y las discusiones como tal sobre quién vaya a ser el próximo gobierno y las reformas que tenga que hacer, se las va a tener que jugar en el Parlamento, que es ese lugar de discusión. El movimiento del socialismo nos ha mal acostumbrado a tener un rodillo parlamentario donde el debate pasaba a segundo plano, donde las comisiones parlamentarias simplemente hacían un mero trámite. Entonces, yo creo que hay que ver con muy buenos ojos que estemos recuperando, por un lado, la independencia de poderes y nos estemos dando cuenta de lo importante y fundamental que es el Parlamento al ser el primer poder u órgano del Estado. Y ahí pues ya veremos cómo los equipos del Ejecutivo y los equipos parlamentarios de los diversos partidos tienen la capacidad de llegar a consenso para hacer las reformas importantes que necesita el país. Y obviamente quiero recalcar algo del debate presidencial que es muy importante, la predisposición de ambos candidatos a apoyar aquello que es necesario y urgente
gane quien gane. Y esto es una muy buena señal de que estamos volviendo a entender lo que es la democracia representativa. Finalmente, Jorge, Tuto Quiroga ha propuesto la descentralización de salud y educación. Esto significa descentralizar los problemas de salud y educación. Si es que gana Tuto Quiroga, las marchas, las huelgas van a ser contra los municipios, gobernaciones, ya no contra el gobierno central. ¿O cuál es la interpretación que tú tienes? Bueno, la ley de autonomías que existe en el país ya ha descentralizado esto y depende de las gobernaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los sedes o los SEDUCA, que son parte de las gobernaciones correspondientes y que ven el tema salud y que ven el tema educación. Lo que nunca se dio a las gobernaciones son los presupuestos correspondientes y también en los municipios para que realmente puedan hacerse cargo, ¿no? Y esta era la forma en que el MAS tenía de apretar y ahorcar a sus enemigos políticos, por ejemplo, en Santa Cruz, o hacer lo mismo con el gobernador y ciertos alcaldes en La Paz. Lo que habría que ver y hablar es la idea del pacto fiscal. ¿Cuánto es lo que se va a repartir y cuánto es lo que se necesita? Se ha hablado incluso de un 50-50 para comenzar, para ya armar el nuevo escenario fiscal entre el gobierno central y los gobiernos departamentales y municipales. Y esto también nos abre a otros debates. Hay un estudio de la Fundación Jubileo, por ejemplo, que nos dice que varios municipios en el país, y voy a citar la cifra de memoria, si no me equivoco son más de 200, que son inviables económicamente hablando y que muy poco o nada han hecho para su población. Entonces estamos no solamente ante un nuevo desafío, sino también de ver territorialmente la redistribución del poder en el país para hacer un país viable, para que existan municipios que tengan la capacidad de asistir a sus poblaciones y para que tengamos gobernaciones que tengan la capacidad de hacer el trabajo que merecen. Son muy pocos departamentos en Bolivia que tienen un estatuto autonómico vigente. La Paz no lo tiene. Posiblemente estemos hablando del mismo caso en Potosí. Entonces, esto es un tema integral y transversal donde seguramente también se trabajará con las nuevas autoridades departamentales y municipales, ya que tenemos la elección muy cercana en marzo sobre el tema subnacional y esperemos que el Ejecutivo, que ya fuera Rodrigo o Tuto, tengan la capacidad de sentarse con las nuevas autoridades y empezar a ver cuál va a ser el escenario a futuro de la nueva Bolivia. Y creo que no debemos perder la esperanza en que todo va a ser diferente, de que ya no se va a utilizar al gobierno central como aquel que te ahorcaba y después te premiaba o te felicitaba porque estabas de acuerdo con él, sino que realmente esta autonomía que se ha construido a la mitad sea al 100% y que realmente vayamos a entender la fuerza que se puede tener desde las regiones, considerando que tanto Cochabamba o Potosí fueron los pilares de la idea primero de la federalización, que después esta empezó a tomar fuerza a Santa Cruz y que ahora estamos con un sistema autonómico a medias, posiblemente cercenado por las ganas y ansias de poder del gobierno central. Estamos a puertas de modificar todo esto, sea cual fuera el candidato que llegue a ser presidente el domingo. Jorge, quiero agradecer tu participación en el programa, que te vaya muy bien. Tendremos que esperar los resultados. Gracias, buen día. Agradecidos con Líderes Noticia y un saludo a toda la bella gente de Potosí. Gracias. Era Jorge Roberto Márquez, politólogo de profesión, hablándonos de lo que puede pasar en la segunda vuelta de las elecciones generales. Temas realmente interesantes, el tema de salud, educación, la gobernabilidad, cómo ahora, señoras y señores, los que tienen representación parlamentaria entre diputados y senadores tienen que utilizar palabras como concertar, dialogar,
¿Qué es la política? Es la ciencia de hacer posible lo imposible. A través de ello tendrán que debatir ideas. Ya no va a pasar lo que pasaba con el MAS. A consideración, ponían alguna ley todos, levantaban su mano sin saber ni qué ley estaban aprobando, ni qué estaban aprobando. Que fue obviamente un cambio fundamental el hecho de que todo el país tenga representación